Ejemplo 4. Dada la siguiente función, 0,5x a la cuarta más 2x cubo más 2, nos piden encontrar sus valores extremos. ¿Quiénes son los valores extremos relativos? ¿Quiénes serán? Así es, son los máximos y mínimos. También nos piden encontrar los puntos de inflexión. ¿Qué eran los puntos de inflexión? Los puntos donde cambia la concavidad. Y con esa información realizar el gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer primero es concentrarnos en los valores extremos. ¿Sí? Y para encontrar los valores extremos vamos a utilizar la prueba de la primera derivada. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? Que los valores extremos o los máximos y mínimos se dan ¿en dónde? En los puntos críticos. Entonces, ¿y cómo encontramos los puntos críticos? Derivando e igualando ¿a cuánto? A 0. Por eso, vamos a calcular la primera derivada, la vamos a igualar a 0. Claro, ahora nos queda resolver esa ecuación, y para resolver esa ecuación la factorizamos. Con lo cual encontramos que equivale, así es, el primer valor que sería 0 sería que cada factor sea 0, sería x0 o x menos 3. Entonces, la idea es encontrar, ¿no?, el comportamiento de la primera derivada. Ya sabemos dónde es ese 0. Ahora, para saber qué signos tiene, cuándo es positivo, cuándo es negativa, vamos a plantear algo que aprendimos en fundamentos, ¿no? Trazamos nuestra recta y ubicamos los puntos. Claro, que era el llamado método de valores de referencia, ¿no? Y lo que vamos a plantear que es, así es, quiero saber qué signo tiene aquí la primera derivada. Si quiero saber qué signo tiene, podría tabular el menos 4, el menos 5, el menos 6. ¿Y dónde lo voy a reemplazar? En la primera derivada, porque quiero saber qué signo tiene. Y si reemplazamos a ver el menos 4, inténtalo. Así es, sale negativo. ¿Y qué significa que la primera derivada salga negativa? Que la función ¿cómo es? Así es, decreciente. Y si quiero saber qué signo tiene la primera derivada en esta zona, ¿qué hacemos? Tabulamos. ¿En qué puntos? Puede ser en menos 2 o en menos 1, ¿cierto? O en menos 1,5. No tienen por qué ser siempre enteros. Y si tabulamos el menos 1, nos va a salir que la primera derivada es positiva, lo cual significa que la función es creciente. Y por último, en la tercera zona o en el tercer intervalo que tenemos, podemos tabular el 1 o el 2 o el 3 y encontramos que la primera derivada es positiva, con lo cual la función también es creciente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? Podemos encontrar algo muy importante en menos 3. Si utilizamos la prueba de la primera derivada, ¿qué tenemos? Que en menos 3 se alcanza o no se alcanza un valor extremo. Así es, porque la función decrece y de ahí empieza a crecer. Eso me indica que en x igual a menos 3 tenemos un mínimo relativo. Ojo, no confundas. Menos 3 no es el mínimo de la función. Menos 3 es el punto donde se alcanza el mínimo. Y si tú quieres calcular el mínimo o el valor extremo de la función, ¿qué hacemos? Lo reemplazas en la función, porque queremos encontrar el valor mínimo de la función. Y el valor mínimo de la función, o el mínimo relativo de la función, es menos 11,5. Ahora vamos a analizar. Ya encontré los valores extremos, que en este caso salió 1, y ahora vamos a plantear los puntos de inflexión. Pero para encontrar los puntos de inflexión, que son los puntos donde cambia la concavidad, debemos estudiar a la segunda derivada. Así es, ya la tienes, la factorizamos. Y para ver dónde cambia la concavidad, ¿qué hacemos? Igualito.
encontramos los puntos donde la segunda derivada es positiva y donde la segunda derivada es negativa. Lo mismo que hemos hecho con la primera. Para eso igualamos a 0 y encontramos los puntos. Ubicamos los puntos en la recta, el menos 2 y el 0. Y ahora yo quiero saber los signos de la segunda derivada porque estamos analizando concavidad. Entonces podríamos tabular en menos 3. Y me sale que la segunda derivada es positiva. ¿Qué significa eso? Que la gráfica ¿cómo es? Así es, cóncava hacia arriba. ¿Y acá qué punto tabularías? Menos 1, así es. Tabulamos en la segunda, reemplazamos en la segunda. ¿Y qué encontramos? Que es negativa. Eso implica que cóncava hacia abajo. Y por aquí en la tercera zona, directo, ¿cierto? El 1 nada más. Con lo cual tenemos que la segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba. ¿Qué te puedes dar cuenta? Que en x igual a 0 cambia la concavidad, ¿no? Pasa de ser cóncava hacia abajo y se convierte en cóncava hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué significa? Que x igual a 0 es un punto de inflexión. ¿Habrá otro punto de inflexión o no? Claro, ¿dónde? En menos 2. Ahora, con esta información podemos ya hacer el gráfico. Tenemos algo muy importante, que hay un mínimo en menos 3 y que la concavidad cambia. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el gráfico de una función, una opción sería tabular. Puedes tabular la mayor cantidad de puntos, pero solamente utilicemos, o podemos utilizar estos de aquí, ¿no? El valor extremo y los puntos de inflexión. Ya tengo que f de menos 3 es menos 1,5. ¿Cuánto sería f de 0? Así es. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gráfica va a pasar por el punto 0,2. ¿Y cuánto sería f de menos 2? Menos 6. También va a pasar por menos 2, menos 6. ¿Cierto? Por el punto menos 2, menos 6. Y si realizamos el gráfico, estaría así. Puedes notar que en menos 3 se alcanza el mínimo, que en este caso sería un mínimo relativo y a la vez un mínimo absoluto, ¿no? También tenemos que en x igual a 0 hay punto de inflexión. Y eso se puede notar, mira, pasa de ser cóncava hacia abajo y se convierte en cóncava hacia arriba. ¿Y dónde más? En menos 2. La gráfica pasa de ser cóncava hacia arriba y pasa a ser cóncava hacia abajo. Con lo cual la información que hemos encontrado nos ayuda a construir el gráfico.